Yes, on this computer. Ya, bien. Estamos yendo en vivo, o sea, no, grabando. Ya, bien. Buenas tardes, voy a dar yo la bienvenida, nada más que porque estoy hablando primero. Pero darle la bienvenida a toda la gente que se quiera unir a la osadía de conversar. La osadía de conversar es un encuentro que se hace cada vez más necesario de poder tener conversaciones relevantes en relación a todo lo que está pasando en el mundo, desde Chile hasta lo que sigue. Y nosotros, nuestra mirada sobre esa actualidad va a ser vinculándola solamente a las organizaciones, a los roles de liderazgo, a la toma de decisiones, a las miradas sistémicas, a los impactos en el clima, a las estrategias y a los estados nuevos que las organizaciones se tienen que tomar. Ya nos presentaremos y quizás lo primero es dar el saludo a Marcelo y a Fiona para que contemos un poco cómo comenzó esta idea, ¿no? El que quiera tomar la palabra, chicos, denle. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hola, chiquillas, colegas, amigas. Bueno, ¿cómo nació todo? Por las ganas de conversar, por la necesidad que hoy, a propósito de la pandemia, emerge de poder crear espacios de encuentro, ¿no? Y de conversar de cosas que no sé, yo creo interesantes, con gente interesante, con personas, con mujeres interesantes, muy inteligentes además. Así que de ahí nace, de la naturalidad, del natural deseo de comunicarnos, ¿no? Y encontrarnos. Bien. Hola, mi nombre es Fiona Fraser. Tal vez yo soy como el wild card aquí, porque no soy chilena, pero chilena de corazón. Y realmente este espacio nosotros tres hemos trabajado esporádicamente por más de como 10 años, sí. Casi. Y nuestras ganas es de compartir algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido. Y conversar con ustedes, qué está pasando con ustedes en este mundo tan cambiante, particularmente en las organizaciones y en nuestro país y en los países afuera. ¿Qué podemos aprender juntos y qué podemos compartir para que este espacio sea de un gran beneficio para todos? Sí. Marcelo comentaba y cómo había nacido las ganas de poder sostener una conversación. Y bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Claudia Raffo y yo creo que pueden buscarnos en las redes, estamos en LinkedIn cada uno, y yo quiero mencionar como las cosas que nos unen, ¿eh? Primero nos une la tremenda curiosidad y profunda, yo diría, voracidad por aprender. A mí me une eso ustedes dos. También la capacidad de mirar un mundo más grande del que el que tenemos bajo la nariz, porque hay tantas coordenadas que se cruzan para las cosas que están sucediendo hoy día en la vida. Segundo, historias de tantos años. Con Marcelo fuimos compañeros del Magíster en Desarrollo Organizacional. Los dos nos metimos en un doctorado en aprendizaje transformacional, el que está haciendo y terminando él ahora. Con Fiona nos une tanto el aprendizaje como la colaboración frente a proyectos inmensos, como con algunos clientes muy institucionales y otros mucho más corporativos. Y quizás lo lindo es que se une estas ganas de poder conversar y analizar temas que hoy día, como decía Marcelo, se hacen tan importantes tener cada vez más espacios, porque una opinión con buenos datos, una opinión fundamentada, una mirada nueva nos ayuda a tomar decisiones más sabrosas, diría yo, y más, no sé, pues más conscientes, por lo menos, ¿no? Oye, Claudia, bueno, y tener la osadía de conversar, que es el nombre, ¿no? Sí, o sea, sí, hoy día, no sé, hoy día no es que conversar sea difícil, digamos, pero hay que ser bien osados y en hacerlo desde planteamientos francos, ¿cómo decirlo? Razonados, no quiere decir que el resto sea menos racional,
pero con fundamento, a ver, no quisiera ser sectario, pero hoy día hay quien se juega con una opinión que sea distinta de la que va por la masa, arriesga la condena. Entonces a eso me refiero con la osadía, con la osadía de tener punto de vista, con la osadía de tener un punto de vista propio, autónomo, y a riesgo de ser crucificado, digamos, ¿no? Así que la osadía de conversar. Sí, está muy bueno. Y yo creo que tomando la conversación, ¿no? Marcelo, lo que tú estás destacando la osadía, yo creo que la conversación tiene que ser parte muy importante que la escucha. Entonces, es importante que ustedes que están escuchando puedan sentir la libertad para escribir y poner sus puntos de vista de su experiencia donde ustedes están escuchando. Y queremos escuchar a ustedes también y compartir su punto de vista en este espacio. Sí. Bueno, y para abrir el fuego, ¿les parece que nos metamos en temas? Yo creo que no hay un tema más candente en este minuto que no sean dos palabras que las deben estar mencionando prácticamente todas las personas, que son la palabra crisis y la palabra cambio. Entonces vamos a hablar un poco de las crisis, en los cambios en tiempos de crisis. Y para comenzar, déjenme contarles un poco lo que me pasó a mí el fin de semana y la semana pasada. Creo que se los comentaba la semana pasada cuando nos juntamos a preconversar esto, y es que el nivel de velocidad que están adquiriendo los cambios y el cambio, el impacto que trae ese cambio al entorno social, al entorno organizacional, es de tal magnitud que no alcanzamos a pararnos de uno cuando caemos en el siguiente. Y solo para decirles, porque parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero no hará 2 semanas, hace 2 semanas, se aprobó la ley del 10%, hubo un reporte anual del presidente de la República, hubo una visita de un ministro en el sur, lo que tuvo consecuencias, no la visita en sí, pero hubo eventos súper importantes que hizo que la gente estuviera muy, muy atenta a eso. Después está lo que pasó con este señor Pradena, lo que pasó con esta chica Ámbar, que realmente es dramático. Y todo eso está haciéndonos a nosotros, primero nos lleva a un impacto emocional, que no es menor, porque nos golpea. O sea, hay una forma de informar, hay una manera de comunicar que claramente tiene un foco y eso lo podemos analizar porque, bueno, parte de mi trayectoria tiene que ver con el tema del comportamiento y la comunicación y el impacto que esa comunicación tiene en los demás. Pero no podemos salir inmune a todo este cambio. Y yo lo digo por lo siguiente, y ahí lo llevo y lo uno con la organización. Estamos acompañando a un equipo de prácticamente unas 100 personas que están en la trinchera de una organización que provee productos. Y esa gente está terriblemente afectada por la cotidianeidad, o sea, por el tipo de información que recibe, por el tipo de información que permite que le llegue, y ellos están siendo limitados en su accionar y su reacción al cambio porque se resisten mucho más, dada la incertidumbre que toda esta información les está brindando. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que definitivamente no podemos desplazar las noticias del contexto sistémico en el cual estamos viviendo sin pensar que ellas van a tener una injerencia en mi toma de decisiones en lo cotidiano, desde lo familiar hasta las organizaciones. Y eso a mí me tiene, primero, altamente sorprendida. Y el segundo punto es que no podemos pensar que nosotros vamos a seguir enfrentando estos cambios cuando la crisis realmente que estamos viviendo hoy día es la crisis sanitaria. Y lo conversaba con estas personas a las cuales estamos acompañando, y es que hay que distinguir muy bien entre lo que es una crisis y una problemática, ¿no? Una crisis sanitaria externa, es algo en lo cual yo no tengo manejo de control, versus algunas problemáticas cotidianas en las cuales yo puedo controlar. Por lo tanto, si es una crisis como una pandemia, tengo que ser guiado, inevitablemente, regulado y guiado. Y eso sucede muchas veces dentro de la organización, ¿no?
Entonces quiero dejar ese punto ahí dando vuelta porque hay 2 o 3 modelos y acercamientos al cambio que están generados o gatillados por crisis. Y yo creo que ese es un tema súper importante que hoy día todas las personas que trabajamos estamos viéndonos enfrentados a lidiar con ello, ¿no? Déjame tomarme un poquito de la situación de contexto de la semana pasada. Yo creo que el hallazgo del cuerpo de Ámbar ciertamente marca un impacto enorme como sociedad. Pero déjame hacer darle una vuelta desde la reflexión crítica, porque la reacción inmediata fue apuntar a la jueza que liberó a este hombre. ¿Te das cuenta? Y la condena se dirige respecto de la jueza, a la cual la han apoyado una gran cantidad de abogadas, incluso de abogadas de movimientos feministas, poniendo el punto en la necesidad de ver las razones de fondo que produjeron esto, ¿no? O sea, a la necesidad del cambio estructural en la legislación. O sea, por favor, no es la jueza, es una estructura judicial, es una legislación creada por el legislador que hoy día quiere acusar a la jueza como la condenable y la culpable de un producto que es correlato de una decisión legislativa. Ahora, ¿cómo lo vinculo yo eso desde la lógica del cambio? Es que esa reacción es una reacción de resistencia al cambio, ¿sí? Eso es resistencia al cambio, es hacerle el quite a las razones de fondo que motivan decisiones, ¿sí? Y que curiosamente quienes acusan hoy día a la jueza son los mismos que crearon las condiciones para que esa situación fuese así. Hay un Twitter muy chistoso donde aparece José Antonio Kast condenando esta cuestión y diciendo fue Bachelet la que autorizó la ley, etcétera, y después sale inmediatamente la gente a desmentirlo y le dice, no señor, fue en el primer gobierno de Piñera y usted aprobó la modificación legal que permitía eso, digamos, ¿no? Que permitía esos indultos. Ahora, en la organización, la pregunta es, si no tenemos la capacidad de reflexionar críticamente, de darle un espacio al análisis que no es de la galería, digamos, que no es pirotécnico, si no le damos la oportunidad, efectivamente vamos a seguir caminos. En las organizaciones podríamos seguir el camino de lo que es yo le llamo, perdona lo informal, pero el tufómetro, ¿no? La cosa así, no, porque a nadie le gusta, nadie lo hace, pero nadie se ha preguntado en qué me aporta, en qué me beneficia. Todas reacciones muy propias de la resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, el pensamiento crítico y también la reflexión antes de actuar. Yo creo que eso es algo que hemos perdido muchísimo, digamos, ¿no? En el cambio en la organización, entonces, bueno, miremos en qué medida, mirémonos en qué medida, a veces nos escuchamos hablando porque le tenemos miedo al cambio. Pues efectivamente el cambio da miedo, digamos, ¿no? Es natural, genera miedo, genera ansiedad, genera incertidumbre, porque claro, está la amenaza de pérdida, ¿no? La amenaza de la pérdida. Ahora, si no somos capaces de desarrollar ese nivel de reflexión a nivel societal, se ve bien complejo el panorama a nivel organizacional. Ahora, siendo optimista, es mucho más fácil por una cuestión de dimensión grupal, digamos, ¿no? Es un grupo más pequeño, de poder conducir conversaciones que sean productivas, reflexivas, razonadas, ¿sí? Y no impulsos, que yo creo que es importante eso, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante lo que tú estás diciendo ambos sobre todo este tema de cambio. Y yo me encantó el frase de Marshall Goldsmith, cuando él dijo, lo que te trajo aquí no te llevará allá. Y es más que claro. Lo que trajimos por acá realmente no sirve para el futuro que estamos confrontando. Y estamos viéndolo en todas las áreas de la sociedad y en todo el mundo.
la forma en que la gente está gobierno en algunos de los países que ha tenido más éxito, por ejemplo, con esta pandemia, realmente ha cambiado su forma de gobernar. Sí. Y yo lo veo en organizaciones. El problema es que a veces va para cambiar estrategia, para tratar de cambiar ambientes. A veces se trata de hacer más como Google en términos de poner cosas más choro en su sala de reuniones para tratar de hacer un cambio, pero estética. Y realmente lo que estoy viendo en las organizaciones donde yo estoy trabajando, donde está teniendo éxito, es cuando hay un cambio en mentalidad de las personas, desde arriba hasta abajo. Que hay una mentalidad de crecimiento, donde hay la apertura para mirar cosas distintas, para tener moverse desde afuera de la rigidez. De siempre hemos hecho así, siempre ha funcionado, porque las cosas no están funcionando. Entonces, esta apertura para tener una adaptabilidad en todas las áreas, yo creo que es sumamente importante. Es algo que, como nosotros donde estamos trabajando, es algo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Es cómo podemos apoyar a nuestros clientes, nuestras organizaciones, que no solamente organizaciones son organizaciones en todos los ámbitos, educativo, Sí. Organizaciones en todos los ámbitos. Es muy importante esta posibilidad de adaptarse. Sí. Oye, y perdona, bien cortito, yo creo que la posibilidad de adaptarse, la posibilidad de navegar en el cambio implica vencer los miedos. Y el miedo, y uno de los miedos más tremendos, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, es el miedo al error. El miedo al error. No vamos a discutir de dónde proviene lo antropológicamente eso, pero el miedo al error. Y ahí citar una frase de Einstein, ¿no? Que dice, quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. ¿Te das cuenta? O sea, el cometer errores es lo más natural, es la posibilidad que nos abre, es el espacio que nos abre la posibilidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas distintas. Hay mirando el análisis que se puede hacer hoy día y en lo que uno podría contribuir o tratar de poner a lo menos un mapa de ruta, una suerte de camino, porque claridad no hay ninguna y eso tenemos que aceptarlo y entenderlo. O sea, estamos viviendo en tiempos volátiles, complejos, ambiguos e inciertos. Como bien lo dice el acrónimo VUCA o VICA, por lo tanto, si la velocidad del cambio es tal, cuando viajo por el cambio que me llevo la mano, ¿no? Y una de las cosas que yo he reflexionado mucho y hemos estado aplicando por lo menos en un grupo grande de personas, es primero tener la calma para enfrentar el cambio, la calma y el autorreconocimiento de cómo me pegan a mí los cambios, ¿no? Y ahí tomo un poco lo que tú decías, Marcelo, o sea, la resistencia al cambio pasa por miedos, pero cada uno tiene una amenaza distinta. No todos estamos amenazados sobre lo mismo y es muy interesante porque hay un modelo súper bueno que se refleja en la forma en que el cerebro funciona frente a los cambios, que tiene que ver cuál es la amenaza que yo veo frente a mí cuando hay un cambio, ¿no? Y algunas personas sienten miedo a perder el control, otras miedo a perder la libertad, otras miedo a perder las relaciones y una cuarta que tienen miedo a perder el poder. Y en esas 4 tipologías, la verdad es que tú puedes después poner a las personas en su toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso, a ver, un líder de una organización, ¿okay? Mientras más arriba, más responsabilidad tiene. Y si diseña el cambio durante la crisis, porque la crisis te obliga a cambiar, o sea, estamos todos trabajando en la casa y en un mes más o un mes y medio tendremos que volver parcialmente a la oficina. Son 2 cambios bien radicales, bien, que tienen una cantidad de condimentos de vida o muerte que genera la crisis, digamos, que la crisis está definida per se como en polaridades, ¿no? ¿Me permite vivir o no me permite vivir? Pero cuando este líder está tomando esa decisión, creo que nosotros lo hemos hablado y es una premisa básica en las organizaciones, o sea,
que lo que hay que hacer es comunicar, comunicar, comunicar. Y ya nunca se cansan de decir cuánto hay que comunicar. Y ciertamente hay detrás toda una planificación, medir si están las competencias para poder implementar. Y en el momento que estoy diciéndole eso, me acuerdo, por ejemplo, de lo que pasó, este acto fallido con el tema de el bono de los 500.000 pesos para la clase media. O sea, se comunicó, no se había implementado, ni siquiera la gente sabía, no tenía la capacidad de poder responder a tiempo. Entonces, mira, ¿cuál es el impacto que tienen esos trabajadores de esa compañía? ¿No? Estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos. La identidad del Servicio de Impuestos Internos como organización tributaria de un país, donde nunca ha hecho algo que se lo ponen a hacer. Entonces, las decisiones pasan por estas cabezas que tienen que entender y analizar muy bien y diagnosticar muy bien a la gente, sus competencias y los niveles de resistencia que van a tener, ¿no? Y ahí creo que nos hemos caído, pero fijo, o sea, mal, mal. Y está pasando en el mundo, ¿ah? No somos solos nosotros. No quiero con esto flagelarme, pero miren nomás lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado en Francia, lo que pasó, o sea, en Brasil, ni hablemos de eso. Entonces, bueno. Dale, Fiona, no, dale. No, hay un estudio que salió recién, justo antes de la pandemia, que habló era de Débora Anacona, que habló sobre los estudios de líderes en tiempos de incertidumbre. Y justamente concluyó exactamente que tú estás indicando, Claudia, que hay 3 áreas donde los líderes reaccionan. Uno es el rigidizar sus creencias. Segundo es repetir sus conductos, se va por los conductos que siempre han hecho. Claro. Y el tercero es esconderse del contexto. Y le encontraron que 10% de los gerentes han dominado a nivel de agilidad, no han sido capaces de dominar un nivel de agilidad necesario para ser constantemente efectivo contra el burnout. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es las personas que estaban teniendo más burnout en este momento son los millennials, que a mí me sorprendió mucho. Mira. Dado que yo pensé que era un grupo bastante ágil, claro. Pero también está afectado. Yo creo que eso que dices tú, Fiona, a ver, me sirve para poner un punto crítico acá. Yo creo a ver, en la década del 70 apareció un austriaco que se llamaba Ivan Illich. Estoy demasiado joven para recordar, Marcelo. Sí, no, me imagino. No, estoy bromeando. Yo tampoco estaba. Oye, Ivan Illich y este pensador austriaco hizo una propuesta bien desafiante, que en aquella época y durante muchos años, yo diría hasta ahora, la pandemia, era un poquito criticado y aborrecido. ¿Qué es lo que decía Illich? Lo que decía Illich, su lema era desescolaricemos la sociedad. Tenemos una sociedad escolarizada. Y claro, y si tú empezás a ver, claro, es como una escuela, ¿no? Estamos, a propósito de lo que dices tú, Claudia, ¿no? Estamos esperando a ver qué dice el líder, a ver qué dice el profesor, a ver qué me dice el profesor, hacia dónde me muevo. Lo mismo, Fiona, y yo lo vinculo un poco con los millennials, porque los millennials están súper escolarizados, Piensan lo que les dice el tutorial de YouTube, ¿cachai, no? O sea, entonces, no, y sin tutorial de YouTube no está bien, o sea, yo no lo condeno, me parece fantástico, qué bueno, pero qué bueno cuando la matriz que sostiene eso es una mente libre, es una mente autónoma, es un sujeto que elige y no que sigue solamente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo desescolarizamos la educación? Illich planteaba que había que eliminar las escuelas. Illich decía que hay que eliminar las escuelas, hay que eliminar las universidades, el que quiera aprender, que aprenda. Claro, el contexto de Austria es muy distinto de nuestro humilde contexto. O sea, el nivel cultural, de patrimonio histórico, sí, es muy diferente, ¿no? Pero no deja de ser interesante ahora que se retoma el pensamiento de Illich en este contexto donde la crisis nos pone en el punto de ¿quiere aprender? Sí, aprenda.
busque y aprenda, y busque lo que necesita. Y hoy día lo tiene todo. En los tiempos de Illich en el 70 no había internet, o sea, si no era por la biblioteca, o no era por los maestros o los sabios de la tribu, está ahí jodido, digamos, ¿no? Claro. Hoy día pareciera ser que además tenemos las condiciones objetivas que nos permiten desarrollar autonomía. Sin embargo, en vez de desarrollar autonomía y capacidad de pensamiento crítico, lo que desarrollamos es la economía de pensamiento, la economía de la reflexión, y seguir el que tiene más like, digamos, ¿no? Y seguir el post que tiene más like, ¿no? Sí. Yo creo que tú has tocado un tema muy importante brevemente sobre este tema de pertenencia, este sentido de tribu. Y yo creo que esa es la cosa muy importante en las organizaciones, que uno puede sentir que yo pertenezco aquí y si yo no estoy aquí es importante para los miembros del trabajo donde yo estoy trabajando. Y yo encuentro todos los estudios que hablan sobre en la neurociencia, que hablan sobre las personas que tienen un problema, que se sienten aislados socialmente en su trabajo, es el mismo área del cerebro del dolor físico. Sí. So, no podemos decir, ese es el trabajo de Matt Laverman, que uno puede buscar en YouTube, pero no podemos evitar esta parte de nuestro trabajo con organizaciones y ese es donde me pregunta a ustedes, la persona que está escuchándonos, que está diciendo ya, está en mucha teoría, pero ¿qué hago con mi organización? ¿Cuáles son las sugerencias que ustedes nos dieron para los cambios? Sí. Miren, yo quiero agregar un par de datos que creo que son relevantes, porque siempre los datos ayudan mucho a ver la proporcionalidad del impacto que están teniendo los cambios. Yo creo que cuando nosotros recién tuvimos que entrar a cuarentena, una cuarentena en algunos casos selectiva, digamos, isolation ¿no? Yo misma me aislé, de hecho, cuando llegué de viaje y me guardé en mi casa, aunque no tenía restricción, pero era un tema de autocuidado. Pero mucha gente se vio enfrentada a que un día viernes le dijeran, sabe que usted de aquí en adelante va a trabajar en su casa. Pero no va a trabajar desde su casa. Como decía Marcelo, y lo dije súper bien y lo retomé, usted va a estar trabajando durante una crisis en su casa. Pero eso no es trabajo remoto, porque para que exista el trabajo remoto tiene que haber una evaluación de riesgo, tiene que haber implementación de lo mínimo que algunos países como Inglaterra y los países escandinavos hacen muy bien, y es que evalúan, invierten dineros de la compañía para, obviamente, implementar todo lo básico que pudiera necesitar el trabajador en su empresa. Habiendo dicho eso, en ese inicio, el nivel de resistencia al cambio era altísimo, porque o sea, te sacan de un entorno donde medianamente tenías una estructura, una manera de trabajar que te acomodaba para los resultados que tú o se esperaban de ti, ¿no? Hace poco, hace una semana o algo así, nosotros hicimos una encuesta en un universo de 100 personas, donde yo te diría que el 80% de las personas hoy día están contentas trabajando desde la casa y no quieren volver a trabajar de la misma manera de nuevo. O sea, no se ven volviendo a subirse al metro, a subirse a una micro y a estar 5 días a la semana instalados en un escritorio. Quieren otras cosas y las mencionan claramente, como por ejemplo poder almorzar con su familia, poder jugar 15 minutos de un break con el hijo. Y estoy hablando de varones, porque si existe el estereotipo y la discriminación de que son las mujeres las que dicen esto, no, yo se lo escuché a varones. Por otro lado, en la industria minera también se aplicó y el 80% está contento, o sea, tiene un nivel de satisfacción alto. Y las únicas amenazas que ven en el entorno son dos. Primero, ¿cómo lo va a supervisar su líder? Y segundo, si va a correr un riesgo la calidad de su entregable porque esté, digamos, un riesgo en evaluación de cómo va a ser evaluado él, dado que no los van a estar observando en el día a día. Entonces, si nos podemos meter claro en cómo se enfrenta esto,
pero yo digo que hay data súper interesante que si no la podemos dejar de mirar para poder intervenir, sería irresponsable ver solo un aspecto, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que es donde se cae también en un error, en que la data, si lo miramos a través de las decisiones sobre el COVID, no se han hecho buenos análisis ni buenos diagnósticos, no se ha tomado ni se ha recuperado toda la data. Hoy día el diagnóstico es algo clave y todas las organizaciones que no se den el tiempo no van a estar leyendo bien el estado de contingencia para poder moverse a un estado de renovación. Y honestamente es algo que hay que meditar muy bien antes de empezar a implementar. Por lo tanto, comunicar empieza desde comunicar de que vamos a hacer un diagnóstico y poner en juego todas las herramientas para que eso suceda, ¿no? Sí, ahora lo que plantea es bien desde el dato, ojo, nada más que para ponerlo en contexto, perdona que me ponga así como el pelo en la sopa. Está bien, el 80% está contento, muy bien. Sin embargo, el porcentaje de personas que tienen la posibilidad de teletrabajar respecto del total de la población laboral también es un grupo pequeñito, digamos, no es un grupo masivo, ¿no? La gran mayoría de la gente, el mayor porcentaje de las personas, no, ahora te busco el dato en un ratito, pero no teletrabaja, ¿no? Tiene que ir a su pega. Pero bueno, pero el punto que quería poner es que es bien curioso el dato, la data respecto de la satisfacción versus lo que uno escucha de ese universo de teletrabajadores, porque en el cotidiano, ¿no? En lo empírico, quizá no en el dato de lo científico, no lo que responde en la encuesta, ¿sí? Pero en lo que recibe uno en la conversación de la calle es pura queja, po. No, que estoy mal, etcétera, pero a mí me calza perfecto en la conversación íntima con algunos amigos cercanos, digamos, que están felices de estar teletrabajando con la posibilidad de estar en su casa, en distintas condiciones de nivel socioeconómico, tirarse a la piscina después de trabajar, o sea, están pero felices, digamos, ¿no? Así que me hace sentido el placer, la buena valoración. No me hace mucho sentido lo que hay de la boca para afuera, en la imagen. Me aparece el doble estándar cultural, ¿no? Que yo creo que si pensamos, bueno, cómo avanzamos mejor en relación al cambio, bueno, una forma de avanzar mejor el cambio es efectivamente comunicarnos más, pero además comunicarnos mejor. Y quizá crear condiciones donde podamos comunicarnos con mayor honestidad, con mayor franqueza, digamos, ¿no? Marcelo, pero ahí está el tema de ay, perdona, Fiona, solo una cosita corta, pero mire, ahí está, hay que considerar en lo que tú dices también que esos son parámetros para hacer un buen análisis. O sea, yo puedo considerar el aspecto cultural de la gente que responde a una encuesta como una desviación y cuánto va a ser la desviación si efectivamente está o no está presente. Ahora, el tema es que eso lo hace complejo, pero al mismo tiempo es implementable. O sea, no quiero dejar, no quiero quitarle el poder que tiene el levantamiento que se hizo en esta minera, donde tú ves que los niveles que tienen más temor a quedarse trabajando y que no ven cómo se implementaría son los operativos, los que están, los viejitos de la mina, en el fondo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niveles de staff y los niveles ejecutivos de supervisión son niveles que tienen roles que pueden perfectamente hacerse en buena combinación, ¿no? Habiendo dicho eso, el rol, vuelvo a poner el rol en los que toman la decisión, debe ser inclusivo, debe leer muy bien el entorno y debe incluir parámetros como la culturalidad de nuestro país. O sea, no podemos dejar de entender hoy día que los trabajadores y trabajadoras de Chile, los colaboradores de las compañías, cambiaron su forma de mirar el entorno desde octubre. No desde la pandemia, desde octubre, por distintas razones. Entonces, la razón social, la ebullición, el despertar, la salud, la contingencia, el encierro, y si todo eso no lo ponemos como variable, nuestro análisis va a carecer, digamos, de posibilidades de implementación desde mi punto de vista, ¿no? Dada mi experiencia. Perdona, Fiona, dale. No, yo solamente quería como plantear la idea de
de un grupo que realmente yo quiero sacar el sombrero por la forma en que ellos han confrontado un gran cambio, que son los profesores. Que te incluyo, Marcelo, como profesor de universidad, pero profesora viendo en colegios que tiene que tener 30 chicos conectados por Zoom y entregar los contenidos realmente con una agilidad, cambiando la forma de presentar los trabajos, escuchando a los apoderados en algunos casos, en varios colegios, y siguiendo que los chicos quedan enganchados con la educación. Encuentro milagroso realmente, un grupo realmente que yo quiero destacar en este momento por su forma de decir, no podemos hacer la clase como siempre hemos hecho. Profesores que son muy capaces, pero nunca han usado Zoom en su vida. Claro. Y de un día a otro está dando clases y dando muy buenas clases. Y yo creo que hay un aprendizaje de nuestros queridos profesores ahí. Sí. Mira, en abril de este año se hizo una evaluación por Educación 2020, una encuesta de termómetro de estado de ánimo de la gente, y un 63% de las personas en abril dijeron que estaban aburridos en la casa, y un 3% dijeron que estaban felices. Yo no sé si no se ha actualizado la muestra, fue como en un universo de 3.400 personas en que estaban padres, apoderados, alumnos, docentes, o sea, todo. Como los cambios, y de eso estamos hablando, toman un rumbo y tienen que seguir una curva natural donde el cambio tú lo puedes querer implementar de una manera, pero va a tener vida propia en algún momento, porque yo me hago del cambio y lo hago propio, viendo cómo dentro de mis posibilidades, y este digamos, obviamente es un buen ejemplo, porque una cosa fue lo que se implementó, o lo que se esperaba lograr con eso, y otra fue el rol de los padres, ¿no? Tomado o no tomado, a gusto o no a gusto, informado o no informado a tiempo, pero los padres tuvieron que tomar un rol mucho más activo, ¿no? Entonces, es muy interesante el fenómeno de la educación per se, y lo voy a tomar solo desde el cambio, porque define de alguna manera una nueva posibilidad para las generaciones que vienen, ¿no? Si las pudiéramos tomar así, ¿no? Tú tenías una frase muy bonita ahí, Marcelo, sobre el tema de la educación, pero que la infinitud de lo que se viene es realmente inmensa, ¿no? Y para eso tenemos de nuevo que enfrentar el cambio. Entonces, si no somos conscientes de cuáles son las barreras de entrada que vamos a poner, difícilmente lo vamos a vivir muy bien, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, tú hacías mención a cómo yo defino la educación, digamos, ¿no? Sí. Que para mí la educación es la reinvención permanente de lo cotidiano, que va más allá, si te das cuenta, de las instituciones que marcan o que organizan ciertas formas de saberes educativos, por cierto, pero si hay un gran aporte desde lo educativo es crear la capacidad, la conciencia, ni siquiera es la capacidad, pero es simplemente la conciencia de que día a día reinventamos nuestro día a día, digamos, ¿no? Reinventamos nuestra cotidianidad y desde los aprendizajes, los recursos que tenemos, los estructuramos y luego los desestructuramos y así nos llevamos de un día a otro, ¿no? Oye, quisiera volver, además de eso, o con eso, junto con eso, a tomar el caso de la educación, de la operativa de la educación, los profesores, ciertamente, para vincularlo con la realidad de la organización y con modelos de cambio. Quisiera tomar, no voy a explicar todo el modelo, pero quisiera tomar 2 puntos del modelo clásico, de los clásicos, digamos, del cambio, que son los 8 pasos del cambio de Kotter, ¿no? Y ni siquiera voy a darme vuelta por los 8 pasos, sino simplemente me voy a quedar en los 2 primeros. En los 2 primeros, Kotter dice lo que primero que todo para el cambio necesitamos tener, para movilizar el cambio, es tener un sentido de urgencia. O sea, lo que hay que hacerlo urgentemente, ¿no? Ya. Urgentemente, ahora, y eso moviliza.
Ahora, ciertamente en el contexto educacional de los profes, en cualquier contexto organizacional, la crisis nos ha puesto en no uno, sino que miles de urgencias, ¿no? Y muchas urgencias yo creo que ha apelado y ha interpelado a toda nuestra capacidad y potencial de cambio como seres humanos, que es enorme, que es enorme. Entonces, para que partamos desde la capacidad también, ¿no? Y no desde la derrota de, que no. No, yo creo que las organizaciones, las empresas, los profesores, las escuelas, las familias, ¿no? Ven sus urgencias, ¿sí? Sus urgencias, no sé, ayer veía un reportaje en la tele de una persona que se quedó sin pega, compró verduras y puso un puesto abajo en su edificio, digamos, ¿no? Claro. O sea, inmediatamente se reinventa, porque hay una urgente necesidad de sobrevivencia, si quieres tú, ¿no? Y el segundo elemento de Kotter, la segunda etapa, y solo quiero nombrar estas dos, implica, dice Kotter, una vez que está creado el sentido de urgencia, forma una coalición potente, una coalición poderosa. Y ahí yo me tomo del ejemplo que da Fiona y que das tú también, Claudia, en el sentido de, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que ha permitido esa capacidad? ¿Será pura resiliencia? ¿Será pura resiliencia o pura urgencia adaptativa nada más? Yo creo que no, yo creo que también el éxito, porque no todos operan con el mismo nivel de éxito, de desempeño, o no han sido capaces de adaptarse a la urgencia del mismo modo, pero si nosotros miramos quiénes los han hecho mejor, son aquellos que han desarrollado la capacidad de construir relaciones, de construir coaliciones, de construir colaboración, de activar redes de colaboración. ¿Te das cuenta? Y yo creo que eso también es súper, súper importante cuando hablamos de cambio en las organizaciones, en la sociedad y en nuestras vidas, si tú quieres también, ¿no? Sí. Déjame sumarle a eso. Perdón, Fiona, dale tú primero, dale. No, yo estaba pensando, cuando yo pienso en cambio, yo vengo del área de salud, de cambio a veces son más negativos porque tiene que ver con salud en forma más negativa. Y pensando en el modelo de Elizabeth Kubler-Ross del duelo, ¿no? Sí, lo iba a yo creo que es mencionar. sumamente importante que recordamos que también hay momentos que cambio sí va a traer todo este curva del duelo, ¿no? Sí. De la negación. Y cuánto tiempo, a mí mi marido siempre está diciendo, no, vamos a estar de vuelta de trabajo en un mes. Y yo digo, jamás pensamos que estamos llegando a septiembre 18 y estamos todavía en lo mismo. Y este tema de ira, este tema de negociación, pero llega un momento de aceptación. Y yo creo que ahí es donde el Kotter a veces ya se salta de un modelo a otro, ¿no? Pero yo creo que es importante, yo creo que todos hemos pasado por momentos de ni reconocemos por nuestra forma de confrontar lo que está pasando, ¿no? Sí. Mira, justo iba a mencionar ese tema y para como cimentar bien la relevancia de hacer un buen diagnóstico. Una de las herramientas que hemos usado es justamente la aplicabilidad que tiene el modelo de Kubler-Ross por las 3 fases que uno pasa, que tiene 6 mini etapas, pero que son 3 fases grandes. Si tú lo aplicas y lees, lo primero que identifica es el estado de ánimo de las personas en relación al manejo de la crisis, ¿no? Y si eso lo cruzas con un estilo, que hay montones de estilos de enfrentar y te puedes tipologizar a las personas, pero siempre te dan una buena lectura del entorno si están validados obviamente con buena data. Yo estaba usando mucho uno que tiene que ver con la lectura de estilos pensamiento, que está basado en la neurociencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que de alguna manera te da una buena lectura de las personas y los miedos a los cuales se enfrentan frente a la crisis. Cruzado con el Kubler-Ross, te lee cuáles son las reacciones emocionales más patentes y más relevantes que van a tener un impacto directo en el clima, ¿no? Entonces, la primera es cómo, desde dónde funciona y cuáles son las amenazas, y la segunda me dice, ojo, que aquí hay un grupo de personas, qué sé yo, que tenemos que tener más alerta. ¿Para qué? Para incluirlas de manera tal de que la emocionalidad no llegue a esa curva que tú mencionabas, ¿no? Entonces, a mí me parece, como yendo un poco al qué se puede hacer,
hacer una buena aplicación de este tipo de análisis es muy relevante, ¿no? Y estaba leyendo el otro día en un resultado de una encuesta que se hizo en Empresa Acción, ¿eh? Acción Empresas creo que se llama, no sé si lo ubican, pero tiró un dato muy relevante de que casi el 100% de las empresas encuestadas, y eran de distintas industrias, tomó acciones tempranamente sobre el COVID, o sea, las hizo, ¿ya? Pero, por ejemplo, había un dato muy interesante que decía que solo el 29% decidió apoyar económicamente a sus colaboradores en riesgo, ¿no es cierto? Mientras que el 51% está recién considerándolo. ¿Okay? Y si el 51%, supongamos que si esto todavía fuera realidad hoy día, es muy tarde. Es muy tarde, ¿por qué? Porque hay personas que pueden haber, no sé, porque solo antes sumaban 2 sueldos y hoy día suman uno solo, obviamente la situación de la casa cambió. Yo puedo tener trabajo, pero mi marido no, y eso implica que mi situación económica se vio impactada. Entonces, ese tipo de decisiones son muy claves. Para eso tengo que hacer una muy buena lectura del entorno. Entonces, mi primera recomendación a lo menos es hacer un análisis que fue algo que nosotros levantamos en un instituto en Alemania y que lo venían haciendo dado la salida de la pandemia en Alemania, y es que diferenciar muy bien lo que es la foto del estado de contingencia, que es donde todavía seguimos, y la foto del estado de renovación, que es para donde queremos ir. Entonces, tomar esas dos fotos y contrastarlas te puede ayudar inclusive en definir la incrementalidad del negocio, definir la cultura nueva emergente que va a salir, y todo eso va a tener un impacto en la adaptabilidad de las personas, ¿no? Yo me encantó lo que escribió Jacinda, nuestro famoso primer ministro de Nueva Zelanda, y escribió hoy día, fíjate, el crecimiento económico acompañado de un empeoramiento en los resultados sociales no es un éxito, es un fracaso. Y yo creo que eso es muy importante cuando estamos pensando en nuestras organizaciones, estamos pensando en todas las organizaciones. Es un win-win. Sí. Exactamente. Oye, y tomando estos dos elementos, me resulta inevitable, perdona, porque no quería meterme en el modelo de Kotter propiamente tal, así como para hablar de Kotter, pero es que pero aparece. Si vas, está tentado. No, es que aparece solo, aparece natural, digamos, ¿no? Sí. Primero el sentido de urgencia, la coalición, y fíjate que la tercera etapa de Kotter es crea una visión. Claro. Una visión clara, ¿te das cuenta, no? Lo que estamos acá hablando, ¿no? ¿Qué es lo que le permite a la presidenta al primer ministro de Nueva Zelanda lograr lo que logra? Es la capacidad de movilizar en función de una visión, en la cual el bienestar de la ciudadanía está por delante y a lo cual está el servicio del Estado, y se construye una épica determinada, ¿te das cuenta? Lo mismo ocurre en las empresas que han sido capaces de adaptarse, digamos, ¿no? De adaptarse respecto de la visión, a veces más inspiradora, otras veces menos inspiradora, pero por lo menos nos queda la claridad que ya sea que la visión es conserva tu pega, que una visión bien atractiva, ¿no? Claro. Por un lado, digamos, en determinado nivel, o en otro necesitamos cambiar, necesitamos innovar para poder sostener el aporte de valor que nosotros hacemos y en el cual creemos. Te das cuenta que también es bien inspirador, ¿no? O sea, el poder movilizador de esa imagen, ¿no? De esa imagen de futuro. Yo creo que es clave. Sí. Y las personas pueden encontrar el modelo de Kotter en Google. Ya está súper claro, esos 8 pasos para la gente que está buscando. No, está ahí claramente, en castellano. Y Kubler y Ross también está ahí, y el de neurociencia me lo piden y yo se los entrego. Pero quería sumar una cosa más a lo que decían ustedes que me parece relevante, y es que si la inclusión de todas las personas, si la inclusión de un buen análisis involucra a todos los colaboradores en el más amplio espectro, todos, ¿no? Sociales, proveedores, inclusive en la cadena de valor logística, el supply chain externo pudiera tener un rol súper relevante, porque no me puedo desligar de aquello, o sea, es parte importante de mi productividad. Si yo considero todo eso,
uno de los datos relevantes a tener y a implementar rápidamente es la capacidad de cruzar esa data de manera tal de que genere tus cambios considerando factores como los siguientes. Y quiero mencionar dos factores que aparecían de hecho en esta publicación que yo les decía, ¿no? Una es cuestionar cuáles son tus expectativas de resultados, ¿no? Y poner transparentemente arriba de la mesa que las metas han cambiado, ¿no? Porque eso considera un poco lo que tú decías, Marcelo, o sea, considera el impacto social ciertamente, pero me hago cargo de que no puedo esperar lo mismo de las personas en la situación que se está dando, porque la sociedad también cambió sus patrones de inversión, gasto o lo que fuera, ¿no? Y el segundo ámbito, que también se menciona, aquí lo tengo frente a mis ojos, por eso que lo estoy mirando, es que algunas empresas que han sido y que tienen características más paternalistas en una cultura que lo es, que está mirando al líder para que decida, me informe y aplique y yo pueda seguir, esas empresas que tienen esos rasgos más paternalistas, jerárquicos top-down, ¿no? Por lo menos dos de las que yo conozco, les ha ido muy bien en la generación de un clima adherente a estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene respaldado lo esencial, que es no voy a perder mi pega. Y es más, o sea, no hay amenaza al respecto. Hay una declaración la cual se está cumpliendo. Que si tomamos el caso de la TAM, por ejemplo, no fue así. Yo escuché al recién ex gerente comercial de la TAM promovido a CEO cuando estaba empezando la pandemia el 14 y 15 de marzo, que dijo, vamos a sufrir cambios, pero está asegurado el trabajo de todos. Tenemos 43.000 trabajadores y hoy día, no sé, la situación es paupérrima, digamos, porque la industria está golpeadísima, si no, no hay vuelta a quedar, ¿no? Entonces creo que esos aspectos también hay que considerar. ¿Sabes qué matriz a mí me resulta muy útil para poder ordenar la data en la lógica de lo que tú estás diciendo? Es el Canvas Business Model, Sí. ¿no? Sí. De Osterwalder. Sí. O sea, yo creo que esa es una aplicación práctica muy concreta que la gente que nos está viendo puede buscar, ¿no? Canvas Business Model de Alex Osterwalder. Por ahí debo tener el libraco, el mío yo lo tengo acá Osterwalder, también, sí, muy bueno. el de Osterwalder. Pero esa matriz, la matriz de Osterwalder nos permite poner la información y hacer el análisis sistémico, y como por ejemplo, usando el mismo ejemplo que tú dabas, Claudia, de mirar con otros ojos a nuestros proveedores, que en el modelo de Osterwalder son red de partners. Exacto. ¿Sí? Exacto. Son red de partners, o sea, no son solo proveedores. Exacto. Ahora, y también nos invita a mirar qué proveedores tienen el estatus de red de partners, o sea, que son partners estratégicos, digamos, ¿no? Pues no todos lo van a tener ese mismo punto. Entonces, ahí con Osterwalder podemos mirar qué es lo que cambia. ¿Cambió la demanda de mi cliente? Sí, bueno, algo tiene que cambiar en mi oferta de valor. O bien en cada uno de los procesos. Sí. Yo creo que como Claudia usó el ejemplo de diagnosticar, yo creo que el Canvas es el radio X para ver el cambio. Yo estoy pendiente de la hora porque siempre estamos bien. Sí, no, sí, yo también estoy mirándolo, estoy súper alerta. Sí, estamos muy alineados. Está ahí en silencio, Marcelo. Yo no lo estaba mirando, así que gracias. Y ahora lo miro y digo, pero ¿cómo para que respetamos tan rápido? El tiempo de las personas, ¿no? Sí. No nos cuesta avanzar en la conversación a nosotros. No. Pues claro, ha pasado tan rápido esto. Sí, mira, yo, o sea, ¿qué rescato? Y ahí voy a ponerme un toque más personal, parte de lo que estoy poniendo en el libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con la osadía de ser líder, ¿no? O el líder osado, tiene que ver con enfrentar los cambios.
Y obviamente se basa mucho en mi experiencia como viajera, en mi experiencia como consultora y en mi experiencia mirando otros mundos, ¿no? Ustedes saben que no solo me gusta viajar, sino que me gusta meterme en las culturas a las que viajo. Entonces, habiendo estado en Rusia, en Asia, en India, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, me ha provisto realmente de una suerte de panel muy, muy, muy colorido, muy distinto. Habiendo dicho eso, hay gente que es mucho más pro cambio. Yo soy una de esas personas, ¿no? Y si tuviera que declarar cuál ha sido la mayor amenaza que he sentido en estos 5 o 6 meses, amenaza desde el punto de vista de los estilos de pensamiento, es mi autonomía, ¿no? Porque tuve que guardarme y dejar que otros tomaran la decisión, que era si me puedo o no me puedo mover, cuándo me puedo mover, cuándo puedo salir. ¿Y cómo lo he enfrentado? Para toda la gente que se siente ahogada, ¿no? Bueno, primero que nada, buscando siempre tareas que en lo cotidiano me renueven. No cayendo en la estructura porque no es parte de mi naturaleza, entonces necesito buscar cosas distintas. Bueno, eso le puede ayudar a cualquier colaborador que está en una empresa y que se siente un poquito ahogado desde ese espacio. Pero hay algunas tips que a mí me gustaría compartir. La primera es, porque a todos nos va a venir bien, seleccionar muy bien dónde se informa. Y esa fuente de información tiene que ser con data dura, ojalá a nivel muy fundamentado, de estudios muy serios, porque cualquier otra cosa lo que es más bien es opinionología y puede generar mucho más temor frente al cambio posible que se venga. No meterse en ningún tipo de estas suerte de cadenas de información que no están bien fundamentadas. Y solo por mencionar estos tres, por último también dar las gracias y gratificarse por lo que tiene, ¿no? Hemos ganado muchas cosas muy bonitas. Hemos ganado, todos los que estamos en casa también, el poder disfrutar y conocer cada rincón de tu casa. Eso antes no pasaba. Y eso es muy interesante porque ya dejó de ser el hotel que era. Entonces, estamos usando las ollas que no usábamos, la cocina que no prendía. O sea, hay un montón de factores que nos ayudan. ¿Por qué lo menciono acá? Porque eso va a tener un impacto en mi estado de ánimo para volver a trabajar, si no hay vuelta que darle, ¿no? Eso comentaría yo, no sé. Oye, bueno, te agradezco, me parece hermosísimo lo que estás compartiendo, digamos, ¿no? Yo agregaría, o parto al revés, efectivamente uno descubre cosas nuevas, digamos, ¿no? Yo he estado descubriendo recetas, cocina, experimentando, probando, disfrutando también. Así que también súper agradecido, yo creo que el corazón agradecido va a ser fundamental, digamos, ¿no? Sí. Va a ser fundamental. Desde el elemento de estar vivo, ¿no? Claro. De estar vivo, digamos, Sí. ¿no? De estar sano, de no ser parte de la cifra de los casi 15.000 según el DEIS y 10.000 según el gobierno, personas que han fallecido, digamos. Es brutal el número, ¿eh? Es brutal, Es un sí. número tremendamente Muy brutal. alto para nuestro país. Y eso es una data dura, como dices tú, que hay que mirar, ciertamente necesitamos filtrar, pero necesitamos tener, por ejemplo, esa capacidad crítica. Yo apelo también a un recurso importante, que es mirar críticamente, digamos, ¿no? Sí. Es cierto, no exponernos a información sensacionalista o derechamente falsa, pero eso resulta inevitable. Yo creo que resulta inevitable en alguna medida, y ahí apelemos a la capacidad que tenemos de cuestionarnos y hacernos preguntas. Lo que yo me he hecho más probablemente durante todo este periodo ha sido preguntas, Sí. ¿no? Ha sido preguntas, ha sido preguntarme, ha sido un ejercicio reflexivo muy, muy intenso. Ha sido una transformación también de lo que es la experiencia docente, o sea, mi experiencia docente, ustedes me conocen, yo soy muy histriónico, digamos, entonces he tenido que estar aquí, digamos, no, aquí y aquí en estas 4 límites he tenido que estar haciendo un poco el juego, pero también
desde otra parada, digamos, ¿no? Yo creo que mis clases ya, afortunadamente gracias al buen amigo virus, son menos clases y son más espacios de encuentro. No, Más espacios de maravilloso. encuentro, ¿no? Sí. Son más espacios de encuentro, de diálogo, de compartir, Mm. de acoger, porque hay mucha necesidad también, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de tener un escritorio donde puedo estudiar, trabajar tranquilo, pero tengo alumnos al otro lado que están con el perro, el gato, la guagua, la mamá pasando la aspiradora. Claro. Estas son realidades muy distintas y que requieren a veces poner el hombro virtual y acoger antes que meternos en el condenado concepto de un capítulo que lo podéis visitar cuando queráis, digamos, ¿no? Pero hoy día lo urgente el acoger. Yo creo que es bien, como decía Wiener, cuando empezó la automatización de muchos sistemas, digamos, con la robotización, toda la gente temía que se iban a quedar sin pega y que iban a deshumanizarse el trabajo. Y Wiener dice, no, la robotización, la automatización va a hacer que el trabajo sea más humano. ¿Sí? Claro. Y yo creo que eso nos pasa también, ¿no? Yo creo que todas estas cosas nos están acercando a nuestras formas originales, ni siquiera nuevas, sino que las originales, las esenciales de nuestra humanidad. Así que gracias por el espacio para conversar. Osadamente. Gracias, Marcelo y Claudia. Mire, yo así, no sé, desde mi niñez encontré este quote y siempre me ha recordado. Es de León Tolstoy. No sé en qué momento estaba leyendo, pero dice, todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y yo creo que cuando nosotros pensamos y comenzamos con nosotros mismos y ver cuáles son las cosas que nosotros podemos cambiar, tenemos una mejor sociedad. Entonces, yo creo que la invitación es, empezamos con nosotros, estamos aquí para apoyarles y acompañarles. Y agradecido a todos los líderes con los cuales yo he trabajado últimamente, de diferentes países, ha sido súper interesante. Me he trabajado con muchos diferentes países en Eastern Europe y Europa, y esa es su esencia. Ha comenzado a empezar a cambiarse a sí mismo, antes de empezar con sus equipos. Porque das cuenta, cuando ellos se cambian, su equipo se cambia. Absoluto, sí. Qué bueno, súper hermoso, lindo. muy bueno. Oye, en esa nota ya, pues, estamos justo en el tiempo. Estamos. Y quizás la única invitación para toda la gente que vaya a hacer clic y nos vea, que si quieren comentar, comenten, que cuidemos el estado de ánimo que sea propicio para generar buenas cosas. Y bueno, y si tienen duda y consultan también, súbanla y nos haremos cargo en el minuto que podamos. Y lo que sí los queremos invitar es que la próxima semana, el lunes, vamos a tener otra. Y si todo funciona bien, capaz que la tengamos live. Y si no, la subirán en YouTube. Claro. Live. Sí. Froten acá la máquina lamparita virtual para que nos saquen de aquí, de esto. Sí, sí. No estoy Saquen de tan aquí seguro de que la- suceda, pero veamos. Ya, Saquen Gracias el a genio. todos. ya, gracias. Que estén Cuídense bien. un poco. Gracias.